Fue durante una operación rutinaria en la Sierra Madre Oriental, un lugar que habíamos patrullado incontables veces. Pero ese día, algo fue diferente. Algo siniestro nos esperaba en lo profundo del bosque, algo que nadie podía haber previsto. Nos habían asignado a un grupo de reconocimiento para investigar actividades sospechosas reportadas por los aldeanos locales. Había rumores de gente desaparecida, gritos en la noche y, lo más inquietante, árboles adornados con cadáveres. La mayoría de nosotros lo tomó como simples leyendas de pueblerinos supersticiosos, pero el teniente Ramírez insistió en que verificáramos. «Vamos a dar una vuelta y regresamos antes de la noche», dijo Ramírez mientras revisaba su mapa. «No hay de qué preocuparse». Recuerdo cómo el aire se sentía espeso mientras avanzábamos en formación. Los árboles, altos y frondosos, parecían cerrarse sobre nosotros, bloqueando el sol y envolviéndonos en una penumbra inquietante. Mis compañeros, Pérez, Morales y Hernández, caminaban en silencio, cada uno inmerso en sus propios pensamientos. No fue hasta que llegamos a un claro que la realidad de los rumores se reveló. Ahí, colgando de las ramas, estaban los cuerpos, decenas de ellos, en diferentes estados de descomposición. El hedor era insoportable y algunos de nosotros tuvimos que cubrirnos la nariz y la boca para no vomitar. «Hijos de la chingada», murmuró Pérez visiblemente pálido. «¿Qué carajo pasó aquí?» Ramírez no dijo nada, pero pude ver la tensión en su mandíbula. No era común ver al teniente tan afectado. Decidió que deberíamos investigar más a fondo, asegurándose de que no quedara ninguna pista sin revisar. Cada cadáver parecía contar una historia macabra. Algunos tenían signos de tortura, otros llevaban colgantes o amuletos, y todos tenían una expresión de dolor y desesperación. Mientras avanzábamos, la sensación de ser observados se hizo más fuerte. No éramos los únicos en ese bosque, y esa idea empezó a pesar sobre nosotros. De repente, un grito desgarrador rompió el silencio. «¡Ayuda! ¡Por favor, ayúdenme!» Era la voz de una mujer desesperada y en pánico. Nos dirigimos hacia el sonido, nuestras armas listas. Cuando llegamos, lo que vimos fue indescriptible. Una joven, ensangrentada y aterrorizada, estaba atada a un árbol. Sus ojos, llenos de pavor, nos miraban como si fuéramos su única esperanza. «Tranquila, te sacaremos de aquí», le dije mientras intentaba calmarla. «¿Quién te hizo esto?» «Ellos, los espíritus del bosque. No quieren que nadie entre. Dicen que este es su lugar sagrado, que debemos pagar por nuestra osadía». Su voz se quebraba con cada palabra, pero había una sinceridad en sus ojos que no podía ignorar. Mientras intentábamos liberarla, el ambiente se volvió más opresivo. Escuchamos susurros alrededor nuestro, voces que no pertenecían a ninguno de nosotros. Ramírez, siempre racional, empezó a dudar. «Necesitamos salir de aquí y rápido, esto no está bien». Sin embargo, cuando intentamos retroceder, nos dimos cuenta de que estábamos desorientados. El bosque, como si tuviera vida propia, había cambiado. Los caminos que habíamos tomado antes ya no estaban. La desesperación comenzó a crecer en nosotros. «¡Mierda! ¡Estamos perdidos!», gritó Morales, golpeando un árbol en frustración. «¿Qué hacemos ahora?» «Calma, Morales», dijo Hernández, tratando de mantener la compostura. «Seguimos adelante. Encontraremos una salida». Pero no había salida. Cada paso que dábamos nos llevaba más profundo en el bosque, y con cada hora que pasaba, más señales de lo macabro aparecían. Árboles con marcas extrañas, restos de rituales antiguos y más cadáveres colgando, cada uno más reciente que el anterior. Finalmente, llegamos a un claro que no habíamos visto antes. En el centro, un gran árbol retorcido se alzaba, y colgando de sus ramas, estaba el cadáver más reciente, el del teniente Ramírez. Había desaparecido sin que nadie se diera cuenta, y ahora su cuerpo colgaba inerte, con una expresión de terror en su rostro. «No, esto no puede estar pasando», gritó Pérez cayendo de rodillas. Pero la realidad era innegable. Algo en ese bosque nos estaba cazando, uno por uno. Decidimos hacer un último esfuerzo para salir de ahí. Nos movimos rápido, pero el bosque parecía jugar con nosotros, guiándonos en círculos. El pánico se apoderó de nosotros, y la sensación de ser observados se intensificó. En medio de nuestra desesperación, escuchamos risas. Risas infantiles, pero llenas de maldad. Vimos sombras moverse entre los árboles,
figuras etéreas que parecían observarnos con deleite. Estábamos atrapados en su juego, y ellos estaban disfrutando cada momento. «Tenemos que mantenernos juntos», dije, tratando de sonar firme. «No importa lo que pase, no nos separemos». Pero el miedo es una fuerza poderosa. Poco a poco, mis compañeros fueron cayendo, atrapados por el terror. Morales fue el siguiente, su cuerpo encontrado colgando de otro árbol, con los ojos abiertos de par en par, en una expresión de absoluto pavor. La noche cayó y con ella, nuestras esperanzas de escapar se desvanecieron. Solo quedábamos Hernández y yo. Nos acurrucamos juntos, tratando de mantener la cordura. Pero el bosque no nos dio tregua. Los susurros se volvieron gritos, y las sombras se acercaron más y más. «¿Qué quieren de nosotros?», grité al aire, desesperado. «Déjenos en paz». «Este es su lugar», respondió Hernández con voz temblorosa. «Nosotros somos los intrusos». La madrugada nos encontró agotados y al borde de la locura. Hernández, mi último compañero, no aguantó más. Lo vi caminar hacia el árbol central, con una expresión de resignación en su rostro. Traté de detenerlo, pero algo lo impulsaba. Subió al árbol, y antes de que pudiera hacer algo, se colgó con una cuerda que apareció de la nada. Quedé solo, rodeado por el macabro espectáculo de mis compañeros caídos. No había escapatoria, y lo supe en ese momento. El bosque había ganado. Sentí como las sombras se acercaban, y los susurros llenaban mi mente. Ahora, mientras escribo estas últimas palabras, sé que mi destino está sellado. El bosque de los ahorcados no deja sobrevivientes. Este es mi testamento, mi advertencia para aquellos que se atrevan a entrar. No subestimen el poder de lo desconocido. Aquí, en este lugar maldito, la muerte no es el final, sino el comienzo de una eterna agonía. Nuestro batallón fue enviado a la selva mexicana para una misión de reconocimiento. Éramos 10 soldados, y yo, el sargento Juan Martínez, estaba a cargo de la operación. La orden era simple: explorar una isla en medio del río Usumacinta, de la que se rumoreaba estaba habitada por una tribu desconocida. Lo que descubrimos allí superó nuestras peores pesadillas. Llegamos al borde del río después de una marcha agotadora de 3 días a través de la densa selva. El calor era sofocante y los mosquitos parecían insaciables. Cruzamos el río en 2 lanchas pequeñas y desembarcamos en la isla. La vegetación era densa, pero algo en el ambiente se sentía raro, como si la naturaleza misma nos advirtiera que no deberíamos estar allí. «Sargento, esto no me gusta nada», dijo Pérez, uno de mis mejores hombres. «Hay algo en el aire, se siente pesado, como si nos estuvieran observando». «No seas supersticioso, Pérez. Vamos a establecer el campamento y hacer nuestro trabajo», le respondí tratando de calmar sus nervios, aunque en el fondo compartía su inquietud. El primer día pasó sin incidentes. Nos adentramos en la isla, marcando nuestra ruta y recogiendo muestras de plantas y suelo. Sin embargo, al caer la noche, las cosas comenzaron a cambiar. Los sonidos de la selva, que durante el día eran casi ensordecedores, cesaron de repente. Un silencio sepulcral nos envolvió, roto solo por los crujidos de ramas secas bajo nuestros pies. «Sargento, mire esto», llamó Gómez, el especialista en comunicaciones, mostrándome su monitor. «Tenemos interferencias. No puedo comunicarme con la base». Fue entonces cuando vimos las primeras señales de que no estábamos solos. Alrededor del campamento, encontramos figuras talladas en madera, grotescas representaciones de criaturas humanoides. Esa noche montamos guardia doble. Al amanecer, descubrimos que Pérez y Rodríguez habían desaparecido. No había señales de lucha, simplemente se habían esfumado. Una sensación de terror comenzó a invadirnos. Decidimos seguir adelante, esperando encontrar a nuestros compañeros. Al avanzar, la selva se volvía más opresiva, como si cada paso que dábamos nos adentrara más en la boca del lobo. «Sargento, mire esas chozas», susurró López, señalando hacia una pequeña aldea semioculta entre los árboles. Nos acercamos con cautela. Las chozas estaban hechas de cañas y hojas de palma, y alrededor de ellas colgaban huesos humanos, algunos todavía con carne fresca. Fue entonces cuando entendimos que habíamos encontrado a los caníbales. Esa noche, decidimos vigilar la aldea desde la distancia. Vimos a la tribu realizar un ritual macabro alrededor de una fogata, donde cocinaban lo que claramente eran restos humanos.
El horror nos paralizó. De repente escuchamos un grito desgarrador. Era Pérez, atado a un poste, siendo preparado para el sacrificio. «Tenemos que sacarlo de ahí», dijo Gómez, y todos estuvimos de acuerdo. Lanzamos un ataque sorpresa, disparando nuestras armas para causar confusión. Logramos liberar a Pérez, pero Rodríguez ya no estaba con vida. Los caníbales, aunque sorprendidos, respondieron con una ferocidad inhumana. Apenas logramos escapar con nuestras vidas, y Pérez estaba gravemente herido. Intentamos regresar a la costa, pero la selva parecía cerrarse a nuestro alrededor. Caminamos durante horas, pero siempre terminábamos en el mismo lugar. Algo o alguien no quería dejarnos ir. Pérez murió esa noche. Sus heridas eran demasiado graves y no pudimos hacer nada por él. «Sargento, estamos atrapados aquí», dijo López con desesperación. «¿Qué vamos a hacer?» «Seguir adelante», respondí, aunque en mi corazón sabía que nuestras posibilidades de sobrevivir eran mínimas. Uno por uno mis hombres fueron cayendo. La comida y el agua se agotaban, y la tribu nos acechaba día y noche. Sentíamos sus ojos sobre nosotros, escuchábamos susurros y risas en la oscuridad. Fue una cacería sin tregua. Cuando solo quedábamos Gómez y yo, decidimos hacer un último esfuerzo para llegar al río. Finalmente, logramos llegar a la orilla, pero los caníbales nos seguían de cerca. Gómez sacrificó su vida para darme una oportunidad de escapar. Con lágrimas en los ojos, subí a una de las lanchas y remé con todas mis fuerzas. Apenas podía creer que lo había logrado. Regresé a la base con el corazón destrozado y el alma marcada por lo que viví en esa isla maldita. Nadie creyó mi historia, y el informe oficial declaró a mi equipo como desaparecido en acción. Pero yo sé la verdad. Sé lo que vi y lo que sufrimos. La isla de los caníbales es real, y sus habitantes siguen allí, esperando a su próxima presa. Cada noche, cuando cierro los ojos, veo las caras de mis compañeros y los ojos hambrientos de los caníbales. No hay escape de esos recuerdos, y la selva siempre estará conmigo, acechándome en mis sueños. Nací y crecí en un pequeño pueblo en el estado de Jalisco. Mi padre era un campesino, y mi madre, una maestra de primaria. Desde niño soñé con servir a mi país, influenciado por las historias de mi abuelo, quien luchó en la Revolución Mexicana. A los 18 años me enlisté en el ejército. Rápidamente me di cuenta de que la vida militar no era como en los cuentos de mi abuelo. Era dura, demandante, pero también me brindaba un sentido de propósito y hermandad. Mi nombre es Juan José Ramírez, pero todos me llaman Ram. Esta es la historia de cómo la búsqueda de servir a mi patria se convirtió en una pesadilla que todavía me persigue. Todo comenzó con una misión que parecía rutinaria. Nos asignaron a un destacamento en la Sierra de Guerrero, donde se rumoraba que había actividad de carteles. Nuestro comandante, el capitán Salazar, nos informó que nos uniríamos a una operación conjunta con una unidad especial que venía de la Ciudad de México. Esa noche, mientras limpiábamos nuestras armas y revisábamos nuestro equipo, traté de imaginar cómo sería trabajar con esos hombres. Eran conocidos por sus habilidades y su entrenamiento especializado. Lo que no sabíamos era que esa unidad especial no era lo que parecía. Nos encontramos con la unidad especial en una base militar improvisada en la sierra. El líder de esa unidad, el doctor Hernández, era un hombre en sus 50s, con una mirada fría y calculadora que me puso la piel de gallina. Nos explicó que su equipo estaba ahí para probar una nueva tecnología que podría cambiar el curso de la guerra contra los carteles. «Soldados, lo que estamos a punto de hacer aquí es confidencial», dijo Hernández, su voz resonando en el pequeño cuarto de reuniones. «Necesito su total cooperación y discreción. Lo que van a experimentar es algo que ni siquiera el enemigo podría imaginar». Mis compañeros y yo nos miramos unos a otros, inquietos. Nadie sabía exactamente qué estaba pasando, pero teníamos la orden de cooperar. La primera noche, nos separaron en grupos pequeños y nos llevaron a una instalación subterránea. Cada uno de nosotros fue colocado en una habitación individual. 2 guardias armados me escoltaron a una habitación blanca, estéril. Me sentaron en una silla de metal y, antes de que pudiera preguntar algo, me sujetaron los brazos y piernas. «Esto es solo un procedimiento de rutina, Ramírez», dijo uno de los guardias, intentando sonar tranquilizador. Luego, entró el doctor Hernández con un par de asistentes. Colocaron unos electrodos en mi cabeza y, antes de que pudiera protestar,
Sentí un dolor agudo en mi cráneo. Todo se volvió borroso. Desperté horas después en mi catre. Al principio pensé que todo había sido un mal sueño, pero cuando vi a mis compañeros, noté que algo no estaba bien. Sus miradas eran vacías, como si les hubieran robado el alma. Intenté hablar con ellos, pero sus respuestas eran monótonas, casi mecánicas. «Oye, Ram, ¿qué crees que nos hicieron anoche?», me preguntó Carlos, uno de mis compañeros más cercanos, con una voz apagada. «No sé, pero tengo un mal presentimiento», respondí, sintiendo una opresión en el pecho. Los días siguientes fueron una repetición de esos experimentos. Cada noche, nos llevaban a la instalación subterránea y nos sometían a ese procedimiento infernal. Con el tiempo, empecé a notar cambios en mi comportamiento. Mis pensamientos ya no eran míos. Sentía una necesidad irracional de obedecer cualquier orden que me dieran, sin cuestionar. Un día nos llamaron a una reunión especial. El capitán Salazar nos informó que teníamos una misión crucial: eliminar a un líder cartel. Hasta ese momento, una misión como esa habría sido peligrosa pero manejable. Sin embargo, con los experimentos, todo cambió. «Este es el objetivo», dijo Salazar, mostrando una foto del hombre en una pantalla. «No se equivoquen, este hombre es peligroso. Pero con la ayuda del doctor Hernández, estoy seguro de que podrán llevar a cabo esta misión sin problemas». Esa noche, mientras nos preparábamos para la misión, noté que mis manos temblaban. Algo dentro de mí estaba luchando por salir, una parte de mi conciencia que se resistía a ser suprimida. Durante la misión me di cuenta de lo que realmente éramos. No éramos soldados. Éramos asesinos controlados mentalmente. Nos movíamos como autómatas, sin voluntad propia. Matamos sin piedad, sin remordimientos. Recuerdo claramente haber visto el rostro de una mujer, una civil, antes de apretar el gatillo. No podía detenerme, no podía pensar. Después de completar la misión, regresamos a la base. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía los rostros de las personas que habíamos asesinado. Mi mente estaba en un torbellino de culpa y horror. «Ram, esto está mal», me susurró Carlos en la oscuridad. «Tenemos que hacer algo». «Lo sé, pero ¿qué podemos hacer?», respondí, mi voz temblando. Decidimos que la única forma de detener este infierno era escapar y exponer lo que estaba sucediendo. Sabíamos que sería peligroso, pero no podíamos quedarnos de brazos cruzados. Esa noche, mientras los guardias hacían sus rondas, nos escabullimos de nuestros barracones y nos dirigimos a la instalación subterránea. Allí, encontramos evidencia de los experimentos, archivos, grabaciones, todo lo que necesitábamos para probar la verdad. Mientras revisábamos los documentos, escuchamos pasos acercándose. «Rápido, tenemos que irnos», dijo Carlos, empacando lo que podía. Logramos salir justo a tiempo, pero no sin ser vistos. Una alarma sonó, y los guardias comenzaron a perseguirnos. Corrimos a través del denso bosque, con el corazón latiendo en nuestros pechos como tambores de guerra. La persecución fue intensa. No éramos solo soldados huyendo, éramos fugitivos, marcados para morir. Finalmente logramos llegar a un pequeño pueblo donde nos refugiamos en la casa de un amigo de Carlos. Allí enviamos las pruebas a varios medios de comunicación y a altos mandos del ejército que sabíamos que no estaban involucrados en los experimentos. Las semanas siguientes fueron un infierno. Vivíamos con el temor constante de ser encontrados y eliminados. Pero nuestra historia comenzó a ganar atención. Los medios reportaban sobre los horrendos experimentos y la presión pública crecía. Finalmente, el gobierno no tuvo más remedio que intervenir. El doctor Hernández y su equipo fueron arrestados y la instalación fue clausurada. Se reveló que los experimentos de control mental eran parte de un proyecto secreto para crear soldados perfectos, una iniciativa que había salido terriblemente mal. «Ram, lo logramos», dijo Carlos un día mientras veíamos las noticias. «Sí, pero ¿a qué costo?», respondí, sabiendo que nunca podría borrar los horrores que había vivido. A pesar de todo, la pesadilla no terminó ahí. Muchos de nosotros quedamos marcados de por vida, con cicatrices físicas y mentales. A veces, en mis sueños, vuelvo a ese bosque, persiguiendo sombras que nunca se desvanecen. Hoy, he dejado el ejército y trato de reconstruir mi vida. Pero nunca podré olvidar lo que vivimos. La verdad salió a la luz, pero el precio que pagamos fue demasiado alto.
Esta es mi historia, una historia que espero sirva de advertencia para que tales horrores nunca se repitan, porque al final del día, los verdaderos monstruos no están en nuestras pesadillas, sino en aquellos que juegan con nuestras mentes y almas en nombre del progreso. Siempre pensé que la vida militar era la única opción para mí. Me llamo Miguel, pero todos en el cuartel me conocen como el Chino, por mis ojos rasgados que heredé de mi abuelo. Crecí en un pequeño pueblo en el estado de Guerrero, donde la violencia y la pobreza eran parte del paisaje cotidiano. Mis padres trabajaban duro para mantenernos, y yo soñaba con un futuro mejor para ellos y para mí. En el ejército, encontré una salida, una oportunidad para ganar algo de respeto, y con suerte, ayudar a mi familia. El entrenamiento fue duro, pero me acostumbré rápido. Hice amigos, hermanos de armas que compartían mi destino. Entre ellos estaba el sargento Ramírez, un tipo duro pero justo, que nos enseñó no solo a pelear, sino a sobrevivir. Luego estaba el flaco Jiménez, siempre con una sonrisa en la cara, y el gordo Martínez, cuya fuerza era igualada solo por su corazón grande. Éramos un equipo, un escuadrón unido por lazos más fuertes que la sangre. Nos asignaron una misión en la selva mexicana, una operación de rutina que, sin embargo, cambiaría nuestras vidas para siempre. Lo que comenzó como un despliegue ordinario se convirtió en una pesadilla viviente, una que aún hoy, años después, me atormenta en las noches silenciosas. Todo comenzó una tarde nublada. Nuestro objetivo era neutralizar una supuesta base de operaciones de un grupo insurgente. Nos adentramos en la espesura de la selva, moviéndonos con cuidado para no delatar nuestra posición. La humedad y el calor eran sofocantes, pero estábamos acostumbrados. No era nuestra primera misión en ese infierno verde. Encontramos la aldea justo antes del anochecer. Era un lugar humilde, con chozas de madera y techos de paja. Los informes decían que era una guarida de rebeldes, pero lo que encontramos fue una comunidad de indígenas, ancianos y niños. Nos miraban con miedo. Algunos rezaban en su lengua, otros nos maldecían. El sargento Ramírez, siguiendo órdenes, nos indicó que procediéramos con cautela. «No quiero problemas», dijo con su voz ronca. «Verifiquen cada choza, pero respeten a los civiles». Entramos a cada vivienda, buscando armas, radios, cualquier cosa que pudiera confirmar nuestra misión. Pero no encontramos nada, solo miseria y rostros asustados. Estábamos a punto de retirarnos cuando el gordo Martínez entró a la última choza, la más grande, ubicada al borde del pueblo. Dentro, una anciana de aspecto frágil pero con ojos penetrantes nos observaba desde un rincón oscuro. El gordo se acercó, y la anciana comenzó a hablar en una lengua que no entendíamos. Sus palabras eran un susurro siniestro, cargado de odio. De repente extendió sus manos hacia nosotros, y un escalofrío recorrió mi espalda. «Vámonos de aquí», dijo el flaco, inquieto. «No hay nada». Pero el sargento, siguiendo el protocolo, decidió interrogar a la anciana. Intentó comunicarse con ella, pero sus respuestas eran incomprensibles. Finalmente, ordenó que la escoltáramos fuera de la aldea. Fue entonces cuando la anciana, con una fuerza inesperada, nos empujó y comenzó a maldecirnos en su lengua extraña. «Nos ha echado una maldición», gritó el gordo, visiblemente asustado. «Cállate y muévete», le ordenó el sargento, pero la sensación de inquietud ya se había instalado en nosotros. Regresamos a nuestra base sin mayores incidentes, pero la atmósfera entre nosotros había cambiado. Al día siguiente, el gordo empezó a quejarse de un dolor agudo en el estómago. Pensamos que era algo que había comido, pero el dolor se intensificó y comenzó a vomitar sangre. Lo llevamos al médico del campamento, pero no encontraron nada. Estaba perfectamente sano, decían, pero seguía empeorando. Una noche, mientras estábamos en nuestra tienda, el flaco se despertó gritando. Dijo que había visto a la anciana en sus sueños, que le hablaba y lo maldecía. Intentamos calmarlo, pero el miedo era palpable. Nadie quería admitirlo, pero todos estábamos pensando lo mismo. La anciana nos había echado una maldición. Poco después, el sargento Ramírez sufrió un accidente. Estábamos en una patrulla nocturna cuando tropezó y cayó por un barranco. No debería haber sido una caída mortal, pero se rompió el cuello al impactar con una roca. Su muerte nos dejó devastados y convencidos de que algo sobrenatural estaba ocurriendo. Con el sargento muerto, el mando del escuadrón recayó en mí.
Sabía que teníamos que hacer algo para romper la maldición, pero no tenía idea de por dónde empezar. Hablé con los otros soldados y decidimos buscar ayuda en los pueblos cercanos. Necesitábamos entender qué nos estaba pasando y cómo detenerlo. Fuimos a varios lugares, preguntamos a los ancianos y chamanes, pero la mayoría nos miraba con desconfianza o miedo. Finalmente, encontramos a un hombre llamado Don Jacinto, un curandero conocido por su sabiduría en temas espirituales. Cuando le contamos nuestra historia, su rostro se ensombreció. La bruja que encontraron es conocida como la Vieja de la Selva, nos dijo. Ella protege a su pueblo con magia antigua y poderosa. Si la han ofendido, la maldición solo puede romperse de una manera. ¿Cómo?, pregunté desesperado. Deben buscarla y pedir su perdón, respondió. Deben demostrarle que están arrepentidos y dispuestos a hacer cualquier cosa para reparar el daño que han causado. La idea de volver a la selva y enfrentar a la anciana no nos agradaba, pero no teníamos otra opción. Nos armamos de valor y regresamos al lugar donde comenzó todo. Llegamos a la aldea al anochecer. Los pocos habitantes que quedaban nos miraban con hostilidad. Buscamos a la anciana y la encontramos en la misma choza donde la vimos por primera vez. Esta vez, se quedó en silencio mientras nos acercábamos. «Vieja, hemos venido a pedir perdón», dije con voz firme, aunque por dentro temblaba de miedo. No sabíamos lo que hacíamos. «Por favor, quita la maldición». La anciana nos miró con esos ojos oscuros y profundos. Luego, comenzó a hablar en su lengua, pero esta vez, don Jacinto, que nos había acompañado, tradujo sus palabras. «La maldición puede ser levantada, pero no sin un precio», dijo. «Cada uno de ustedes debe hacer un sacrificio». Nos explicó que el sacrificio no era de vida, sino de alma. Cada uno de nosotros debía renunciar a algo que valorábamos profundamente. Era la única manera de mostrar nuestro verdadero arrepentimiento y romper el hechizo. Aceptamos, aunque con temor y duda. Uno a uno, nos enfrentamos a la anciana y ofrecimos nuestro sacrificio. El gordo renunció a su fuerza, el flaco a su alegría, y yo a mi deseo de regresar con mi familia. Fue un proceso doloroso y humillante, pero al final, la anciana asintió y levantó la maldición. Regresamos a la base, cada uno cambiado de alguna manera. El gordo ya no era tan fuerte, el flaco había perdido su sonrisa, y yo me sentía vacío, como si una parte de mí hubiera quedado en esa selva maldita. Pero estábamos vivos, y la maldición había sido rota. La experiencia nos marcó para siempre. Aprendimos que hay cosas en este mundo que van más allá de nuestra comprensión, fuerzas antiguas y poderosas que deben ser respetadas, y sobre todo, aprendimos el valor del arrepentimiento y el sacrificio. Hoy, cuando la noche es más oscura y el silencio me envuelve, a veces escucho el susurro de la Vieja de la Selva. Y aunque el miedo nunca se va del todo, me consuela saber que enfrentamos nuestras sombras y sobrevivimos para contarlo. A veces la vida te lleva por caminos que jamás habrías imaginado. Crecí en un pequeño pueblo en el corazón de Oaxaca, donde la selva es densa y los mitos son tan reales como el aire que respiramos. Mi nombre es Marco Hernández, y esta es mi historia. Una historia que cambió mi vida y me mostró horrores que ni en mis peores pesadillas había imaginado. De niño, siempre escuché las leyendas que contaban los viejos alrededor de la fogata. Historias de espíritus guardianes y seres oscuros que acechaban en la noche. Mi abuelo, un hombre sabio y respetado en nuestra comunidad, me contaba estas historias con tal detalle que parecían reales. Sin embargo, nunca imaginé que algún día esas leyendas se convertirían en mi realidad. Cuando cumplí 18 años, me enlisté en el ejército. Quería servir a mi país y, sinceramente, también quería escapar de la monotonía del pueblo. Las primeras misiones fueron duras, pero nada fuera de lo común. Sin embargo, todo cambió cuando nos enviaron a una operación en la selva mexicana, cerca de la frontera con Guatemala. Nuestro objetivo era claro: erradicar a un grupo de narcotraficantes que usaban la selva como escondite. Pero lo que encontramos fue algo mucho más aterrador. Era una noche oscura, sin luna. La selva parecía un mar de sombras y sonidos extraños. Mi escuadrón, compuesto por 5 hombres, avanzaba con cautela. Habíamos recibido informes de actividades sospechosas en la zona, pero no estábamos preparados para lo que íbamos a enfrentar. «¿Escuchaste eso, Marco?», me susurró Torres, uno de mis compañeros, con un tono de preocupación en su voz.
Sí, pero no veo nada, respondí, tratando de mantener la calma. De repente, un grito desgarrador rompió el silencio de la noche. Era García, nuestro explorador. Lo encontramos tirado en el suelo, inconsciente, con una marca extraña en su brazo, como una quemadura, pero más profunda, casi como si algo invisible lo hubiera marcado. ¿Qué chingados es esto?, murmuró Rodríguez, otro miembro del escuadrón, mientras examinaba la marca. No lo sé, pero tenemos que movernos, no es seguro quedarnos aquí, ordené, sintiendo una creciente inquietud. Seguimos avanzando, pero la sensación de ser observados no nos abandonaba. Esa noche, uno a uno, mis hombres empezaron a mostrar esas mismas marcas. No entendíamos qué estaba pasando, pero sabíamos que estábamos en peligro. Decidimos buscar ayuda en una aldea indígena cercana. Allí conocimos a don Miguel, un anciano que parecía saber más de lo que decía. Nos miró con ojos llenos de sabiduría y preocupación. «Ustedes han despertado al cazador nocturno», nos dijo en un tono grave. «Es una entidad invisible que caza a los intrusos en su territorio. Las marcas que llevan predicen su muerte inminente». «¿Cómo podemos detenerlo?», le pregunté desesperado. «Hay una manera», respondió don Miguel, «pero necesitarán coraje y fe. Deben realizar un ritual antiguo para apaciguar al espíritu». Esa noche, bajo la guía de don Miguel, nos preparamos para el ritual. Reunimos hierbas sagradas y formamos un círculo alrededor de una fogata. El aire estaba cargado de tensión y miedo. Don Miguel comenzó a cantar en un idioma que no entendíamos, pero sentíamos el poder de sus palabras. Mientras cantaba, la selva se llenó de un extraño resplandor. De repente, un viento helado sopló y sentimos una presencia oscura. «No se muevan», ordenó don Miguel. «El cazador está aquí». Una sombra se deslizó entre los árboles, apenas visible. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. La sombra se acercó, y justo cuando pensé que todo estaba perdido, don Miguel lanzó un polvo extraño al aire. La entidad emitió un grito ensordecedor y desapareció. «Lo hemos debilitado pero no destruido», dijo don Miguel, visiblemente agotado. «Para derrotarlo, deben enfrentar sus miedos más profundos». Pasamos los días siguientes buscando respuestas en las antiguas leyendas de la tribu. Descubrimos que el cazador nocturno era un espíritu vengativo, nacido de una traición ancestral. Para derrotarlo, teníamos que encontrar su tumba y realizar un último ritual. La noche del enfrentamiento final llegó. Nos adentramos más en la selva, guiados por don Miguel. Llegamos a un claro donde un antiguo altar de piedra se erguía solitario. Sentimos su presencia antes de verla. El aire se volvió denso y frío. Sabíamos que el cazador estaba cerca. Formamos un círculo alrededor del altar y comenzamos el ritual. Mientras cantábamos, las sombras a nuestro alrededor se agitaban. De repente, el cazador apareció ante nosotros, una figura oscura y etérea. «No temas, Marco», gritó don Miguel. «Enfréntalo». Tomé una profunda respiración y avancé hacia la entidad. Sentí su mirada penetrante y el miedo intentó apoderarse de mí. Pero recordé las palabras de mi abuelo, las historias de valentía y coraje. Con el último aliento de fuerza, lancé el polvo sagrado al rostro del cazador y grité con todas mis fuerzas. La entidad emitió un grito desgarrador y se disolvió en el aire, dejando una sensación de paz y alivio. Regresamos a la aldea, agotados pero victoriosos. Don Miguel nos miró con una sonrisa cansada. «Han demostrado gran valentía. El cazador nocturno no volverá a molestarlos». A partir de ese día, la selva dejó de ser un lugar de terror para mí. Comprendí que las leyendas que me contaba mi abuelo eran más que historias, eran advertencias, lecciones de vida. Ahora, cada vez que cierro los ojos, puedo ver al cazador nocturno desvaneciéndose, y sé que enfrenté a mis propios demonios y salí victorioso. Esta experiencia cambió mi vida. Aprendí que el verdadero coraje no es la ausencia de miedo, sino la capacidad de enfrentarlo. Y aunque las cicatrices de esa noche todavía marcan mi cuerpo, son un recordatorio de que incluso en la oscuridad más profunda, siempre hay una chispa de luz capaz de guiar nuestro camino.